Hoy es viernes 5 de junio del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Giovanni López. En los últimos días todos hemos sentido indignación por la muerte de un afroamericano en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. El único error de George Floyd fue intentar comprar comida usando un billete falso. Todos estamos de acuerdo en que lo ocurrido con este afroamericano fue una tragedia. Y eso explicaría el por qué los medios de comunicación le han dado tanta atención a este caso. ¿Cómo es posible que un afroamericano muera a manos de la policía en pleno siglo XXI? En redes sociales todos hemos criticado a Estados Unidos por su racismo latente, y muchos han apoyado desde fuera las protestas que han ocurrido en los últimos días en ese país. Pero ¿qué pasa en México cuando nos enfrentamos a un caso similar al de este afroamericano? El pasado 4 de mayo, en un municipio ubicado al sur de Guadalajara, en Jalisco, fue detenido Giovanni López por no usar un cubrebocas. Al momento de su detención, Giovanni López tenía 30 años. Estaba desempleado y se acababa de quitar la mascarilla para comer algo en la banqueta. En un video que se ha viralizado a través de las redes sociales, se observa cómo algunos policías se llevaron a Giovanni López contra su voluntad. Al día siguiente, 5 de mayo, sus familiares acudieron al Hospital Civil de Guadalajara, donde se les informó que a los policías se les había pasado la mano y que Giovanni López estaba muerto. Giovanni López no es un afroamericano, él solamente es pobre y se ha convertido en una víctima más del abuso de los policías. Ahora hay que decir que este caso en particular refleja que la policía es mucho peor en México que en Estados Unidos. En primer lugar, Giovanni López no cometió ningún delito que justificara su detención. En el caso de Estados Unidos, al menos hay que decir que la policía efectivamente detuvo al afroamericano después de que éste intentara cometer un delito. Giovanni López habría sido detenido por no usar un tapabocas. Sí, así como usted lo escuchó. En México te pueden detener por no usar un tapabocas o una mascarilla. Esto al menos en el estado de Jalisco. Enrique Alfaro, gobernador de esta entidad, había autorizado en abril pasado el uso de la fuerza pública para garantizar que todas las personas usaran cubrebocas al salir de sus casas. Y todo parece indicar que a Enrique Alfaro le preocupaba que personas como Giovanni López no murieran víctimas de este virus. Y efectivamente debo decir que Giovanni López no se contagió y no murió por culpa de ningún virus. Ahora, lo peor de este caso no acaba ahí. Giovanni López falleció el pasado 5 de mayo y tardamos casi un mes en enterarnos de este caso porque el alcalde del municipio donde falleció Giovanni López le habría ofrecido a su familia 200,000 pesos mexicanos para que guardaran silencio. Y solo cuando han llegado las redes sociales a presionar, el gobierno del estado ha intervenido. El cineasta Guillermo del Toro ha escrito en su cuenta de Twitter, y cito: "A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta, es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública". Nos debería de dar pena saber que hasta el día de hoy no hay ningún detenido por la muerte de Giovanni López. Al menos en Estados Unidos sí detuvieron de forma inmediata a los policías que le quitaron la vida a este afroamericano. También nos debería de dar pena saber que el gobierno en estos casos lo primero que hace es tratar de negar la historia.
Para el fiscal de Jalisco, Giovanni López fue detenido por asumir una postura agresiva con la policía. Es decir, el gobierno en México no apuesta por hacer justicia. El gobierno apuesta a que se nos olvide la historia. Y ahora, en este momento, el gobierno está preocupado por crear una carpeta de investigación donde se exonere a los policías que le quitaron la vida a Giovanni López. El viejo modus operandi gubernamental ha entrado en acción. Amenazar a los familiares, callar a los medios y reprimir protestas es lo único que sabe hacer el Estado. Cientos de personas se han manifestado frente al Palacio de Gobierno en Jalisco. Las escenas muestran cómo la policía ha aprovechado la menor de las oportunidades para golpear al que se deje. Otra cosa que nos debería de dar pena es la hipocresía de los medios. Los medios en México se indignan por la muerte de un afroamericano en un país extranjero. Pero a esos mismos medios les cuesta bastante trabajo tener algo de empatía con un albañil del estado de Jalisco. Giovanni López no era ningún afroamericano, él solo era pobre. Los medios en México solo han hablado de este tema por presión de las redes sociales. La periodista Carmen Aristegui incluso ha llegado a acusar a Guillermo del Toro de incitar a la violencia en Jalisco. Y quizás lo que más nos debería de indignar es porque en Estados Unidos la sociedad es lo suficientemente empática para movilizarse por la muerte de un afroamericano, y en México no ocurre lo mismo con el caso de Giovanni López. Más allá de Guadalajara, la realidad es que a nadie le importa este caso. Yo no veo a la gente de otras ciudades mexicanas protestando por la muerte de Giovanni López. Lo que sí veo es a mucha gente solidarizándose con la comunidad afroamericana desde México. Quizás el detalle es que como sociedad mexicana nos cuesta mucho trabajo tratar de ser empáticos con un albañil desempleado de 30 años. Yo le pregunto a usted, ¿le da el suficiente coraje la muerte de este pobre albañil para salir a la calle a protestar en su ciudad aunque lo juzguen loco? ¿O solo lamenta su muerte y no cree que valga la pena salir a protestar? Porque al final del día, si somos honestos, difícilmente le pasará a usted lo que le sucedió a Giovanni López. En cualquier otra época, el caso de Giovanni López habría pasado desapercibido. Solo ha recibido un poco de atención mediática por el caso del afroamericano en Estados Unidos. Hay que preguntarnos por qué no ocurren protestas por la muerte de Giovanni López más allá de la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de Estados Unidos, las protestas iniciaron en la ciudad de Minneapolis, pero se extendieron como la pólvora. En México eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. También nos deberíamos de cuestionar por qué podemos celebrar como mexicanos las protestas frente a la Casa Blanca y por qué nos indignamos cuando alguien quema algo frente al Palacio de Gobierno en el estado de Jalisco. ¿O por qué nos molesta tanto ver al Ángel de la Independencia grafiteado? Finalmente creo yo que todos debemos de reconocer que la trágica muerte de Giovanni López confirma lo que alguna vez dijo el subsecretario de Salud. Hugo López-Gatell afirmó que en México no existían las condiciones para imponer una cuarentena obligatoria como sí ocurrió en España, Italia o Argentina. La razón que dio López-Gatell es que en México usar a la fuerza pública para cuestiones de salud se puede prestar a abusos. Y por esta razón tuvimos en México una cuarentena optativa. Es decir, todo aquel que podía se quedaba en casa y el que no, pues simplemente asumía el riesgo de salir a la calle. Hubo gente que se molestó con Hugo López-Gatell y con el gobierno de México por asumir esta actitud. Algunos decían desde la comodidad de su hogar: ¿cómo es posible que yo esté encerrado aquí en mi casa mientras todo mundo anda allá afuera?
y encima de todo se preguntaban por qué la policía no intervenía. El gobernador de Jalisco cometió el gran error de hacerle caso a este tipo de gente. La historia nos demuestra que usar a la policía en tiempos de pandemia siempre es una mala idea. Por supuesto, el gobernador de Jalisco alega que todo esto se trata de un complot, que grupos violentos provenientes de la Ciudad de México son los que están provocando todo el caos en la ciudad de Guadalajara. Pero la verdad es que el gobernador se equivocó, y a la próxima vez debe de pensar 2 veces antes de involucrar a la seguridad pública en cuestiones de salud. En conclusión, conforme el miedo al virus se diluye, las protestas sociales entran en escena. El caos social que estamos viendo en Estados Unidos amenaza con extenderse a México. Y algunos políticos parecen no entender que el enojo social acumulado por el desempleo y el confinamiento puede explotarnos en las manos en cualquier instante. Los políticos y en general todos los que trabajan para el Estado deberían de estar conscientes de que los tiempos actuales son tan convulsos como en los años previos a la Revolución Mexicana. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.